Gestionando el SEO, episodio número 15. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Gestionando el SEO, el podcast donde hablamos de todas las técnicas, procesos, estrategias, herramientas y novedades del mundo del SEO y además te damos los recursos para gestionarlo. Mi nombre es Guido Masei de guidomasei.com y @guidomaseiseo en Twitter y en todas las redes sociales. En este episodio vamos a estar hablando sobre cómo hacer un clustering o agrupación de keywords de la forma más automatizada posible. Y para eso nos visita un invitado de lujo y referente de larga data en temas de SEO técnico. Le damos la bienvenida al invitado. Es consultor SEO, analista web y cofundador de FunnelPunk. Ha liderado algunos de los departamentos de las empresas más grandes de España en el área de SEO. Es experto de producto de Google, responsable de mecagoenlos.com, uno de los blogs de referencia en SEO y de analítica web, speaker en eventos de SEO y de marketing digital. Le damos la bienvenida a Gestionando el SEO a Lino Uruñuela. Lino, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días o buenas tardes o buenas noches, según Depende horario. en qué momento lo están escuchando. En primer lugar, agradecerte el paso por Gestionando el SEO. La verdad que es todo un honor para mí entrevistarte, así que empiezo por ahí. Muchísimas gracias. Nada, hombre, gracias a ti, que también así me haces trabajo de exposición. Siempre viene bien. Bueno, Lino, arranquemos por un blog que a mí me encanta, que es mecagoenlos.com. La verdad que es un blog súper técnico, que para mí eleva la vara realmente del SEO, muy preciso. Ahora vamos al contenido del blog, pero vamos primero a lo más importante. ¿Cómo se te ocurrió ese gran nombre, mecagoenlos.com? Pues tiene su historia que, bueno, ahí en Latinoamérica seguro que lo entendéis. Y bueno, pues un día disfrutando de un concierto, no de música clásica, sino de La Polla Records, pues vi a Evaristo, ¿no? Que es el cantante de La Polla Records. Si no habéis visto nunca un concierto suyo, os recomiendo que pongáis algún vídeo y demás, porque es un showman. Y bueno, pues esto que se dio la vuelta en el escenario y le vi en la chupa de cuero, pero le vi escrito con tipes, ¿no? Que cuando tachas el boli, ¿no? Pues, pero con tipes, me cago en los.com. Y dije, hostia, me quedé así pensando y dije, no es mala idea. Y creo que al día siguiente o esa semana compré el dominio y nada, porque en mi cabeza siempre estaba mecagoenlos.com y su puta madre, ¿no? Siempre decía lo mismo. Y digamos que lo cogí ahí y bueno, en principio no pensaba hacer nada SEO con él, lo cogí pues por eso, ¿no? Porque me tocó, ¿no? Me hizo gracia. Y bueno, pues luego descubrí un error un bug, ¿no? En Webmaster Tools, ¿no? En lo que es ahora Search Console, donde cambiando unas cosas en la URL yo podía descargar absolutamente todos los datos de los referentes de los dos, de cualquier web, ¿no? O sea, yo metía en la URL cambiaba el dominio y demás, y me podía bajar todos los enlaces externos que tenía el dominio que yo quisiera. Ah, mirá qué Pues eso, interesante. ahí recopilé todos los datos que en ese momento necesitaba de mi competencia, del link building posterior que íbamos a hacer, ¿no? Porque encima ahí funcionaba muy bien el link building en aquella época, era el 2003 o así. Y justo, pues eso, digamos que después de aquello, dije, hostia, tengo que poner algo, ¿no? En la web que se note, ¿no? Al final, mis 5 minutos de fama mundial, ¿no? Porque a los 4, bueno, estuvo de 4 a 6 horas, el Search Console lo cerraron entero, ¿no? Después de avisarles del bug. Y digamos que dije, hostia, tengo que poner algo, ¿no? Y subía en el blog ahí, ¿no? Pues un poco el contacto tal, ahí como para que se me viera y ahí empezó todo, ahí empezó
por lo menos lo que es el blog, ¿no? Y desde entonces... Me imagino que en esas 4 horas ni pestañeaste, ¿no? Era bajar todo lo que se podía. No, bueno, ya en esas 4 horas ya no se podía bajar, o sea, yo me bajé todo, avisé a mis amigos y compañeros de lo que ocurría, sobre todo a 4 o 5, y cuando me avisaron, oye, ya tenemos todo lo que queríamos, lo publiqué y ipso facto cerraron, publiqué en el blog de Macas, que era el John Buller de antes, y eso, cerraron ahí pues entre 4 y 6 horas hasta que lo corrigieron porque además era un error garrafal de tonterías. O sea, que si yo cambiaba el nombre del dominio en la URL, te descargabas todos los datos, ¿no? Había mucha gente que me preguntaba, ¿para qué lo dices? No podías. Y digo, joder, es tan sencillo, ¿no? Es como cambiar el nombre de la URL, del dominio en la URL y salen todos los datos. Es tan sencillo que si no soy yo, va a ser cualquier otro en poco tiempo el que lo vaya a publicar y a decir, ¿no? Digo, bueno, pues así, digamos que no tenía mucho recorrido, ¿no? Ni iba a ser una ventaja competitiva a medio plazo. Totalmente. Lino, ¿cómo es ser experto de producto de Google? ¿Vas a San Francisco? ¿Qué ves en esas reuniones? Contale un poquito a la audiencia. Pues aunque parezca cliché y demás, lo mejor es muchas veces lo que aprendes y no de los propios Googlers, ¿no? O de los otros expertos de producto, que son muy buenos también, sino muchas veces de los propios usuarios, ¿no? Cómo la persona más novata, ¿no? Y con menos conocimientos te hace una pregunta que tú habitualmente no te haces, ¿no? Y que igual ese tema, pues, o no te lo habías pensado de tal manera, o no te habías enfrentado a ese problema porque manejo sitios grandes, ¿no? Y de repente me plantean un problema de un site con 3 URLs y digo, coño, ¿no? No había topado con este problema. Y muchas veces, pues, aprendes tanto de sus cuestiones como muchas veces de ir revisando también documentación, ¿no? A veces dices, oye, voy a contestarle, y va a ser más, digamos, más específico, ¿no? O más concreto y más alineado, pues igual vas a donde está la documentación, la copias, la pegas, si quiero la cambio, si no, no, pero digamos que eso también te ayuda a refrescar, ¿no? Muchas veces cosas que si no igual estarías años sin ver. Y para mí ese es un punto muy bueno. Luego, por supuesto, ¿no? Pues tenemos también unas ventajas pues eso, tenemos la opción a veces de probar herramientas que sacan en Search Console y demás antes que el resto de la gente. Alguna incluso ni la han sacado posteriormente y la hemos podido probar. Y digamos que por esa parte está súper bien, ¿no? El poder adelantarte quizás a lo que va a venir, ¿no? Y digamos que disfrutar de esas, porque suelen ser mejoras, ¿no? De esas mejoras antes que otras personas, pero bueno, tampoco te creas que es una ventaja muy competitiva, ¿no? Al final hay funcionalidades que las tenemos más tiempo, digamos, en beta y posteriormente la sacan y hay algunas que nos la dejan probar en beta 2 días y la sacan en isofacto, ¿no? Y bueno, luego también cada año, omitiendo esto del COVID, ¿no? Pero cada año digamos que Google nos patrocina, ¿no? Un viaje, un año es en Europa, ¿no? Aquí yo que soy de España, se hace en Europa, y otro año en San Francisco. O sea que cada 2 años vamos a San Francisco, donde ahí nos juntamos ya con todos los expertos de producto del resto del mundo, mientras que cuando se hace aquí en Europa, que dependiendo, o sea, va alternando ciudades, ¿no? Pues hace la última vez que fue, en el 2019 creo que fue en Berlín, ¿no? Y digamos que es un poco más en petit comité, ¿no? Porque cuando es en Estados Unidos no solo estamos los expertos de producto de Search Console y de búsqueda, sino los de Google Drive, los de Pixel, los de todos los productos, ¿no? O sea, hay un batiburrí de personas y del evento en sí, ¿no? Digamos que es igual menos concreto, pero bueno, también más emocionante porque vas allá y está guay, ¿no? O sea, al final, menos las 12 horas de viaje que te pegas, el resto, la verdad que muy bien. Y luego tienes también la oportunidad de preguntar cosas y directamente a los propios Googlers, ¿no? Ya sea
a John Mueller como a otros. Me acuerdo que hay uno que ha salido alguna vez en algunas entrevistas, no sé cómo se llama, que suele ir con camisa hawaiana y cosas así, que es un súper ingeniero, ¿no? Estos de Google. Y salido alguna vez en alguna entrevista, en algún SMX o algún evento así, pero muy esporádicamente, y luego te paso y te digo quién es, pero digamos que es de los de más top, ¿no? De los ingenieros. Me acuerdo que estábamos haciéndole preguntas ahí, que si el canonical, que si las señales, y ya nos mira y dice, a ver, que los algoritmos no han mejorado tanto como pensáis, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Pues está bien, ¿no? Escuchar esos razonamientos de, Dios, os estáis complicando la vida, ¿no? Lo miraba como diciendo, pero ¿qué estáis contando? ¿Sabes? O sea, ¿qué pajas mentales tenéis Sí, en la a cabeza, ¿no? veces Con la perdón. fantasía se va a Eso es, lugares ¿no? impensados. Y me acuerdo perfectamente de aquello, ¿no? Es decir, no, los algoritmos no han mejorado tanto como pensáis. Y hombre, está claro que han mejorado muchísimo, ¿no? Pero sí, hacemos preguntas a veces y tenemos en nuestra mente un abstracto, ¿no? De lo que ideamos que puede ocurrir, ¿no? En las tripas de Google, unos con más acierto, otros con menos, pero que realmente pocos personas son capaces de comprenderlo muchas veces, ¿no? Porque al fondo, ¿no? Digamos de fondo. Porque me acuerdo también a John Mueller preguntándole allí, ¿no? Oye, ¿por qué si el webmaster dice que esta URL es la canónica, Google selecciona otra? Porque señales, digo, ya, pero o sea, alguna potestad tiene que tener el webmaster, ¿no? Si te está diciendo que es esta, será por algo, ¿no? Y si se confunde, pues vale, se confunde, ¿no? Pero realmente, ¿por qué no hacerle caso, no? Y me intentaba decir, ¿no? Las señales, y yo, vaya, explícamelo, y decía, no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque tampoco seguramente fuese ni fácil ni mucho menos, ¿no? Explicar cómo Google procesa los canónicas, algo tan sencillo que puede parecer, seguramente que tiene una complicación estadística y de lógica detrás que se nos escapa, ¿no? No es tan fácil como un robots.txt que si se permite o no se permite, ¿no? Sino tiene muchas más cosas detrás y bueno, ahí sigo pensando igual, ¿eh? Que si el webmaster o el SEO o quien sea ha marcado, ha decidido, ha tomado una decisión sobre qué URL debería ser la correcta, Google debería hacerle caso aunque se confunda, ¿no? Y asumir esas consecuencias. Más que nada porque al final, si no te hace caso, pierde credibilidad. Esto es un poco como los políticos, ¿no? Han perdido credibilidad y ya vas pasando de sus normas o de sus cosas y digamos que se te abren frentes de incertidumbre, ¿no? Y yo creo que hay cosas que si nos permiten poder marcarlas deberían casi ser como obligatorias, ¿no? Como una directiva, como puede pasar con el no index. Pero bueno, ya hemos aprendido a vivir así y Se asumámoslo. puede vivir con eso todavía. De momento sí, a Hay que alguno vivir le con eso. estalla, a alguno le estalla el cerebro, ¿no? Y sobre todo, pues eso, si intentas Sí. buscar los tres pies al gato o intentas hacer determinadas pruebas, pues muchas veces llegas a conclusiones que no son así. Y como son señales que dependen de otras señales, pues esto es como la parte contratante, la primera parte es la parte contratante, la segunda parte, ¿no? Que decían los hermanos Marx. Totalmente. Lino, recién hablabas de los cambios del algoritmo de Google, y eso me da el pie para mi próxima pregunta. Has comentado en otras entrevistas que comenzaste en el SEO en el año 2003, en una escuela de español para extranjeros. ¿Cómo era hacer SEO en 2003? Porque eso realmente para el SEO es mucho tiempo. Probablemente ni fuera SEO en ese momento, ¿no? Sí, yo ya lo conocí como SEO, ¿eh? O sea, también hay gente, ¿no? Que va, no sé cómo si en Latinoamérica se dice así, pero fardando, ¿no? Hay, digamos, fardando, ¿no? Y diciendo, yo hacía SEO antes de que Google. Ahora hay gente, ¿no? Que lo hacía, como por ejemplo en la empresa que llegué yo, que en 2003 pues ya tenía una red de web satélite de unos 4.000 dominios, todos bien organizados, o sea, estaba en el I más D Ah, ok. Sabían más lo que sí, estaban ¿no? haciendo. Sí. Sí, sí, perfectamente, ¿no? Pero realmente yo cuando entré, pues ya estaba denominado como SEO, ya había cierta industria detrás y era diferente en cuanto a, por ejemplo, los updates se daban sí o sí cada mes, ¿vale? Cada mes, pues no me acuerdo qué fecha exacta, pero más o menos ponle
3 días arriba, 3 días abajo, no me acuerdo qué día era, cada mes había Google Dance, ¿no? Que se decía, Google cambiaba. Entonces, cuando había el Google Dance, era hasta que no había ese Google Dance, una vez al mes, no se cambiaban los resultados. Tú buscabas una keyword y salían los mismos resultados siempre, ¿no? Entonces, hacía el update cada mes, volvías a comprobar y ya habían variado, ¿no? Y digamos que una vez que se modificaban esos resultados, ya no tenías nada que hacer casi hasta el mes siguiente, ¿no? Para ver cambios que hagas y demás. Pero bueno, también era más divertido porque sabías que todos los meses tenías una oportunidad, ¿no? Y también un riesgo, pero eso estaba bien, ¿no? Yo creo que cambiaran cada mes esto nos daba a todos una esperanza, aunque fuera tu web la peor del mundo y no pudieras hacer casi nada, pero siempre te quedaba la esperanza, ¿no? De a ver qué pasaba en ese update. Que ahora, pues, supuestamente hace no sé cuántos mil al año y eso, eh, pero vamos, updates como los que había antes, yo creo que ahora hay pocos, ¿no? O sea, hay 2, 3 al año que suele cambiar y variar bastante. El resto de las pruebas que hacen es, bueno, pues vale, sí, hará 8.000 pruebas al año, pero ¿cuántos píxeles has cambiado? 8.000, porque muchas veces, ¿no? Te llama una prueba el cambiar un píxel o un border o vete a saber qué, ¿no? Y muchos son inapreciables para la mayoría. Totalmente. Has contado que en un momento empezaste a hacer tus nichos, te estaba yendo muy bien y dijiste, bueno, ya está, yo sigo mi vida por este lado, chau trabajo, chau todo, y algo pasó, ¿no? Sí, joder, en aquella época, mira, cobrábamos AdSense, cobrábamos en cheques, o sea, nos mandaban un cheque desde Nueva York, de Avenue New, de esta, donde estaba la sede de Google, pues eso, cada mes, no me acuerdo exactamente, cada 2 meses. Claro que la primera vez que fui al banco con el cheque a cambiarlo, bueno, el tío me miró de arriba abajo, casi me cachea, ¿no? Y llama a la policía diciendo, venga, pero tú que vas a cobrar aquí de Google, ¿sabes? Iba yo No, ahí con llamó a mis la pelos policía. y casi. Ah, Porque encima me acuerdo que la primera vez fui, yo por entonces vivía en Salamanca, y me acuerdo que la primera vez que cobré un cheque fui de paso, o sea, sin dormir, ¿no? Al día siguiente, después de haber salido de fiesta. Y el tío, pues imagínate, ¿no? La primera vez que le venía un chaval con estas pintas, ¿no? La chupa cuero, punk, y con un cheque del propio Google, ¿no? Me miraba así como diciendo, sí, hombre, ¿sabes? A mí me la vas a colar, ¿no? Y bueno, pues digamos que empecé a cobrar, ¿no? Los cheques y bueno, pues iba generando una web que tenía de cultivo de marihuana, ¿no? Como cultivar marihuana y demás. Bueno, pues elegí esa porque fue, digamos, la que usé en mis estudios, ¿no? Pues para hacer el proyecto y dije, venga, ¿de qué? Pues por romper, como siempre, ¿no? Por dar un poco la nota, la hice sobre el cultivo de marihuana y demás y luego continué con ella y, joder, pues tenía mogollón de usuarios al mes, ¿no? Y digamos que empecé a ganar por AdSense, fui creando más secciones de la web, distintas versiones idiomáticas, etcétera. Y pues eso, ya estaba ganando 700 euros y subiendo, ¿no? En algunos casos ya 1.000. O sea, cobraba más por ahí que por mi trabajo en esos momentos. Y dije, a tomar por culo, ¿sabes? Que le den por saco el trabajo, esto es lo mío, ¿no? Y me fui a la oficina de un amigo, ahí me instalé como pude, ¿no? El ordenador y demás, y dije, venga, me creo como mi oficina y me lo creo, ¿no? Y me pongo a crear contenido y a esto. Y todo iba bien unos meses después, hasta que me llegó una carta de Google diciendo que no podía volver a poner anuncios en mi página por el tema que trataba, que era el tema de marihuana y de drogas, y que en Estados Unidos las leyes no lo permitían. Me acuerdo que hablando con la personal de AdSense, ¿no? Caí con alguna persona que me entendía, ¿no? Y decía, joder, lo siento, ¿no? O sea, como cosa que creo que hoy no te harían nunca, ¿no? El pedirte perdón y como algo así más personal, ¿no? Pero no podemos, te entiendo, ¿no? Yo contándole mis problemas y bueno, me quedé sin dinero de un día para otro y me tuve que poner a buscar curro, ¿no? De lo que fuera, así que me fui a San Sebastián, que está al norte de España, y caí en una empresa de programación, no era ni deseo, pero necesitaba trabajar de lo que fuese, ¿no? Y fui otra vez de desarrollador y digamos que ahí me acuerdo que dije, me cago en su puta calavera,
la próxima web que hagan me dejo tonterías, ni marihuana ni nada, ¿no? Y dije, ¿qué es lo más caro que puedo vender? Y dije, aviones. Dije, no, aviones no se venden por internet, ¿no? Y dije, barcos. Y monté una de barcos. Y dije, pisos, ¿no? Y monté una de pisos. Y digamos que de aquella salí un poco escaldado de lo que trabajes, hazlo un poco de manera seria, ¿no? Porque si sale un poco bien y ese esfuerzo que has hecho, pues si es una temática, página que algo más serio, monetizable y demás, pues seguramente digamos que puedes rentabilizar más ese tiempo, ¿no? Pero bueno, también es verdad que en aquella época no era tan rentable el tema marihuana, pero hoy en día está en auge y muy, muy en auge, ¿no? Con esto de la legalización en Estados Unidos es una pasada lo que está creciendo el mercado y los inversores y demás. Y bueno, pues igual es el momento de retomarla otra vez. ¿Y volviste a los nichos de las plantas de marihuana o ya es etapa pasada? Nada, tengo por ahí los dominios, de vez en cuando les pego algún arreón, pero le pego algún arreón de manera completamente a ver si hago esto totalmente hack, ¿no? Y Claro, totalmente claro. automático ahí, pero digamos que ya casi no le dedico, casi no le dedico nada de tiempo a esa. Tengo otros nichos y curiosamente se mantienen, ¿no? Y siguen ahí con bastante tráfico sin haberlo tocado en años y años, que no los monetizo muy bien, pero bueno, por suerte ahora tampoco es que me haga falta mucho el dinero, digamos, y el monetizar al final en los nichos también es un trabajo, ¿no? Es dedicarle tiempo, es estar ahí encima, Absolutamente. seguir generando contenido y al final, pues echando la balanza, vale, habrá gente que gane muchísima pasta con los nichos, está claro, ¿vale? Pero yo en mi caso, digo, gano más de consultoría y no es que gane, no es que gane una barbaridad ni nada, pero gano más que con los nichos, ¿no? Y al final, eh, pasivo, pues es verdad que es más pasivo, igual los nichos, pero también es verdad que tiene cierto riesgo y que no todo el mundo vale. Yo, por ejemplo, sé generar tráfico en un site, ¿no? Pero aparte de monetizar con lo que sería AdSense, realmente para llevar al éxito un proyecto, ¿no? Y hacerlo monetizable y hacerlo de verdad, ¿no? Que sea rentable y duradero. Digamos que no todo el mundo vale, ¿no? Hay gente que vale para posicionar webs y darles tráfico y tal. Hay gente que vale para llevar un proyecto al éxito, ¿no? Y más empresarial o más, de alguna manera, enfocado en negocio. Y hay pocos, pero los hay, que valen para las dos cosas, ¿no? Y se ven por ahí, ¿no? Personas que son capaces de con sus nichos o con su esto o con su web que empezó de nicho, ¿no? Ha creado algo mucho mayor, ¿no? Y que no es solo una web de nicho, sino es un negocio en sí mismo y de verdad, ¿no? Es a donde me gustaría siempre llegar. Cuando hago un nicho no lo hago pensando en Made for AdSense, sino lo hago pensando en más a futuro, ¿no? Y intentar decir, oye, aquí podría llegar a ser el líder, ¿no? del sector. Y es por lo menos mi pensamiento, más que por nicho, siempre he pensado un poco en crear un negocio de verdad, ¿no? Porque creo que voy a dormir mucho mejor que con los nichos, ¿no? Porque los nichos al final, pues, o están más cogidos con pinzas, ¿no? Y vas diversificando, pero siempre yo creo que va a tener más riesgo que si haces un negocio real. Y Lino, tuviste también tu etapa por el mundo corporativo, ¿no? Y después, bueno, fundaste Funnel Punk. ¿Cómo fue ese paso de corporativo a Funnel Punk? Pues la verdad que tardé un poco en darlo, ¿no? Estaba siempre Dani Pinillos, que era mi socio, digamos siempre, no, Lino, tío, deja de currar para estos, ¿no? Y vamos a montar algo y demás. Y bueno, yo también estaba viendo que estaba en una época que estaba absorbiendo mucha información, mucho conocimiento sobre sites, proyectos, ecosistemas que de otra manera, que nunca iba a volver a tener, ¿no? Por lo menos en esos años, ¿no? Como era Vocento, que pues eran líderes de comunicación, de medios de comunicación más grandes de España, con mogollón de cabeceras, y luego me fui a Intercom, que era una incubadora top, ¿no? de proyectos pues, como Softonic, InfoJobs, Magister y muchísimos más. Digamos que son ecosistemas donde
no vas a volver a caer, ¿no? Seguramente puede haber distintos o demás, pero vi que justo ahí eran unos puestos de trabajo que además estaba bastante cómodo porque era transversal y además estaba en remoto, digamos, ya por aquella época. Y el hecho de estar absorbiendo, ¿no? Tanto conocimiento, sobre todo en Intercom, ¿no? Que era pues eso, aceleradora de negocios, y digamos que ahí aprendía bastante, ¿no? De quitar la cortina, como decía mi jefe, quitar la cortina y ver qué hay de verdad, ¿no? En ese negocio. Y bueno, pues de ahí, pues poco a poco, Dani me fue convenciendo y al final, pues montamos Funnel Pan, también junto a Nasir. Eh, Nasir se salió, no me acuerdo en qué año, ¿no? Pues un par de años más estuvo. Y Dani, pues se salió el año pasado porque iba a montar una tour y demás. Y ahora estoy con Cristian Oliveira, que ya veníamos trabajando con él. Y nada, así, con la misma filosofía, poquitos clientes, pero como si fuéramos internos y dedicación completa a ellos. Nombraste recién la experiencia en Vocento. ¿Cómo era, digamos, capacitar a los periodistas para que cambien los titulares, los hagan friendly para el SEO? Me imagino que era todo un desafío, ¿no? Sí, era un desafío porque, claro, en aquella época, o sea, ahora mismo ya cuando hablas de periodistas online, bueno, cada vez digamos que si eres nuevo en SEO o has llegado hace poco, pues igual no sabes esa fricción que había antes, ¿no? Porque realmente llegamos los SEOs, digámoslo así, a tocar los cojones a los periodistas, ¿no? Los periodistas vivían en su mundo de papel, ¿no? En aquella época donde tenían que redactar X noticias y desarrollarlas, ¿no? Pues supongo que al día, y vivían tranquilamente, ¿no? La noticia que nos toca hoy, esto, ¿no? Y demás. Y bueno, pues empezó todo lo digital, empezó la Google dependencia. Y en ese momento pues llegué yo a Vocento, que antes estaba Estrella Álamo, que había hecho una evangelización bastante, o sea, de manera inicial. Y cuando llegué yo, pues me encontraba, ¿no? Digamos que lo digital estaban un poco perdidos los periodistas. Pues imagínate en lo que es el SEO, ¿no? O sea, si realmente ya lo que era el mundo digital lo veían así como de, ¿qué me estás contando? Yo tengo mi máquina de escribir, ¿no? Y me vale con esto, pues que fuera yo, ¿no? A dar, por ejemplo, dábamos como clases internas, ¿no? En cada periódico y cada vertical, ¿no? Me acuerdo en el ABC, que es uno de los periódicos cabecera aquí en España, pues digamos que me tenía que poner ejemplos, ¿no? De pues, los títulos, los enlaces, y justo acaba de morir Michael Jackson y habían titulado, ¿no? En portada, el rey del pop ha muerto, ¿no? Y dije, vale, esta es la mía, ¿no? Y lo puse como ejemplo, ¿no? En la presentación que les hice, ¿no? A los redactores de papel de este periódico, ¿no? Que esas personas, muchos de ellos, digamos que eran famosos en su mundo, ¿no? O son famosos en su mundo, ¿no? Son buenos periodistas de toda la vida que tienen su recorrido, y de repente pues ven a un chaval que llega ahí, ¿no? Con mis pintas y demás, que le ponen su portada, su titular, y dicen, este titular está mal para Google. Y claro, se levantó, me vas a decir tú a mí cómo tengo que titular la noticia, ¿no? Y digamos que también con cierta razón, ¿no? Porque, o sea, el tío que tiene unas tablas de la leche, ¿no? Una experiencia de la leche, que si está ahí será por algo, y una de las cosas que sabe titular seguramente, ¿no? Y sabe qué poner a su titular y su noticia y demás, que le venga yo a decir esto está mal. Y yo me acuerdo que contesté, no, eso te lo dirá tu jefe, que es el que me trae aquí, para explicar cómo funciona Google, ¿no? Y yo intentaba sobre todo, había gente que se ponía muy a la defensiva, pero intentaba sobre todo decirles que yo les enseñaba cómo funciona Google y que luego ellos lo trucaran, ¿no? Les decía, o sea, yo no les voy a decir cómo titular, os digo cómo funciona y luego pensar, ¿no? Esto de muchas veces de poner tus ideas en su boca, ¿no? Para que se piensen
que igual lo Es han idea hecho de ellos, ellos claro. o eso es, ¿no? Y digamos que era una batalla, ¿no? Pero bueno, me ha dado mucha más pena hace poco tiempo, unos años, que estuve también en un medio deportivo donde los redactores eran mucho más jóvenes, incluso de, bueno, mi edad o más jóvenes que yo, ¿no? Ya era un cambio completamente generacional de lo que había antes. Y me acuerdo cuando estábamos, ¿no? Pues digo, bueno, es que ya va a ser mucho más fácil, ¿no? Que aquellas. Pues fue mucho peor, o sea, mucho más a la defensiva, que si Google, que si no sé qué, que si vamos a hacer, porque esto no es periodismo, ¿no? Y yo no voy a hacerlo así. Y yo pensando para mis adentros, guau, chaval, la que te espera, ¿no? O sea, la que te queda, porque vamos, encima el mundo del periodista no es que esté en pleno apogeo, ¿sabes? O sea, está delicada la cosa, los periódicos, los medios de comunicación, y encima, si te pones exquisito, ¿no? A que es que esto no es periodismo, no sé qué, y tienes 25 años, apaga y vámonos, ¿sabes? O sea, como ya estés, digamos, Claro. encerrándote, ¿no? En qué es periodismo y qué no es periodismo, y no tengas la mente abierta, ¿no? Para intentar esto, cosa que había otros periodistas mucho mayores que me acuerdo, en ese periódico me acuerdo que dije, esto no puedo, porque al principio hacía la formación a todos juntos y lo vi claro y dije, es imposible, o sea, me están acribillando, o sea, casi le faltaba tirarme papeles y de todo, ¿no? Y dije, voy a hacer formaciones de 5 en 5, ¿vale? Cogía 5, bueno, los primeros 5 me reuní, ¿no? Unos señores bien majos, pues uno de la sección de política, el otro de no sé qué, y les dije, ¿no? A ver, ¿cuántos de vosotros, tras haber publicado la noticia, la leéis en vuestro propio móvil, ¿no? Porque ya los usuarios en móvil representan el 70 y tantos por ciento, me acuerdo que era, ¿no? Y se ponía en tiempo real. Y me miraron así y dijeron, es que, y saca un señor, ¿no? El móvil, su móvil, que era un mazacote de estos que ni digital ni nada, Era ¿no? Y un dice, startup de antes. sí, es increíble, ¿no? Lo miro y digo, Dios, ¿sabes? Hostia. Claro, se dieron cuenta, ¿no? En ese momento de, coño, nadie les había hecho esa pregunta, ¿no? Oye, ¿no estáis leyendo vuestras propias noticias en el móvil? ¿No? Porque hay que dejar más espacio y esto, ¿no? Y se dieron cuenta y digo, pues es que yo con mi móvil me lo enseñé y dije, Dios mío, ¿sabes? Y partiendo de ahí, ¿no? Pues intentar, pues, sobre todo eso, ¿no? Evangelizar, enseñar un poco, que no estén obcecados, porque había otros que es que tengo que meter la keywords aquí, que no, a ver, que no tiene que ser todo así, ¿no? Sino esto es un poco de cuando creas que es oportuno, cuando creas que la noticia va a tener recorrido y demás, pues intentemos usarlas, ¿no? Pero eso, había unos que directamente por sus cojones no le iban a poner por llevarte a la contraria y Claro. otros que la ponían aunque la noticia no tratara ni de esa keyword, ¿no? Es decir, bueno, había, digamos que había de todo, pero bueno, está bien, ¿eh? Porque la mayoría de la gente intenta comprenderte al final, aprender y se agradece, ¿no? Cuando intentan aprender las personas y sea lo que sea, siempre es agradecido. Digamos que a esta gente le hiciste ver la cruda realidad de cómo es la vida hoy en día. Sí, sí, o sea, esa fue, además en ese periódico, eh, entre ellos como que les daba igual las visitas y demás, hasta que pusimos pantalla con la API de Analytics en tiempo real, con monitores, poniendo la noticia de cada uno, cuántos usuarios iba teniendo, ¿no? Y ahí se picaron, ahí empezaron a decir, coño, si le pongo este titular, veo en la pantalla que tengo más y le doy al otro, ¿no? Y ya ves, a veces funcionan, el SEO técnico no, sino el SEO ego, ¿no? Tocar el ego de las personas a veces es lo mejor. El SEO egocéntrico ese, ¿no? El SEO técnico. Sí, mira, eso es. Bueno, ya metiéndonos con el tema del día, cómo hacer un clustering de keywords con Google Search Console. Contanos, Lino, de forma general, justamente para entrar en tema, ¿qué es un clustering de keywords? Vale, bueno, yo no sé si clustering estaría bien dicho, ¿eh? Aquí me pongo un poco, no estricto porque tampoco lo sé, pero digamos que clustering sería dividir en buques, dividir en cachos, ¿no? El este. Y esto yo creo que es más bien una agrupación de términos, ¿no? Y de keywords, porque no estoy seguro, ¿eh? Pero intento hablar siempre correctamente en estos casos.
Y clustering yo entiendo, ¿no? Pues cuando haces los cuantiles o cuando haces, ¿no? Digamos que voy a dividir todos estos datos en 7 partes iguales, ¿no? Y eso es cluster. Pero en este caso estamos hablando de agrupación de keywords, ¿no? Y digamos que agrupación de keywords que tengan el mismo significado o que vengan a decir lo mismo, ¿no? Y muchas veces cuando manejamos datos, por ejemplo, de Search Console, sobre todo, ¿vale? Estamos tratando con palabras clave, digamos, en RAW, o sea, que ha buscado el usuario, con lo cual una misma palabra clave puede aparecer en 5 días diferentes 17 veces, dependiendo de las dimensiones y cosas así. Y también pueden aparecer pequeñas variaciones, ¿no? Pues dices, coches de segunda mano, coche, segunda mano, los coches de segunda mano, ¿qué coche de segunda mano? Suma y sigue, ¿no? Puedes hacer variaciones infinitas y tú como persona humana, cuando estás analizando los datos de Search Console con la mirada, ¿no? Viéndolos así un poco por encima o haciendo una pequeña regla a veces, digamos que no te das cuenta de toda la repetición, ¿no? de ese término o de esa keyword que si las agrupas, la foto cambia, ¿no? Realmente si antes te pensabas que coches de segunda mano es tu término estrella con diferencia porque es la que más esto, pues igual no te estás dando cuenta que tienes mogollón de palabras, otras palabras que significan lo mismo, diferente, ¿no? Y hay cosas de segunda mano. Imagínate televisores de segunda mano, pero que en vez de televisores de segunda mano te están poniendo TV segunda mano, TV2 mano, televisor segunda mano, Smart TV segunda mano, suma y sigue. Igual, si agrupas todos esos términos, sumas los datos de esos términos, igual tienes mucho más que el que tú pensabas, ¿no? Que era tu término estrella. Y digamos que esto llévalo al máximo, o sea, la cantidad de datos que puede haber en sites grandes, por ejemplo, en Search Console, es impresionante, son muchísimas keywords, ¿no? Y realmente el ver una o el fijarte en una, esto estás haciéndote un sesgo tú mismo muy grande, ¿no? Y hasta que no hice esto, tampoco no me di cuenta de la cantidad, ¿no? de repeticiones, de variaciones que puede tener el mismo término. Ya no te digo que su intención de búsqueda sea la misma, que también está muy usada, ¿no? La intención de búsqueda, porque digamos que para una misma intención de búsqueda puedes usar distintas palabras clave, ¿no? Y no voy a trabajar la intención de búsqueda. Yo creo que estamos usando mal ese término a veces, porque la intención de búsqueda puede ser comprarme unas zapatillas, ¿vale? Pero para esa intención de búsqueda puedo usar distintas keywords, ¿no? Zapatillas, zapatillas, no sé qué, de no sé cuál, subplanador o no me acuerdo cómo era, ¿no? O supinador. Digamos que esos son palabras clave que tienen una misma intención de búsqueda, pero que igual debo trabajar diferentes, ¿no? Cada una de ellas, aunque tenga la misma intención de búsqueda. Lo digo porque muchas veces veo, ¿no? Las palabras clave han muerto, la intención de búsqueda es lo importante, la intención de búsqueda es importante, pero no olvidemos que detrás de cualquier visita orgánica, cualquier tráfico orgánico por definición, hay una palabra clave, ¿vale? Que intentemos agruparla mentalmente en los términos que significan lo mismo y que llevan a un objetivo similar o igual, ¿no? Esa intención de búsqueda, que es comprarme unas zapatillas, esa única intención de búsqueda, que es comprarme unas zapatillas, puede tener distintos grupos de keywords que los quiero llamar así, keywords. ¿Por qué? Porque son variaciones distintas, unas más, otras menos, que todas apuntan hacia la misma intención de búsqueda, ¿no? Y puede que en el mismo digamos, en el mismo sitio del camino, ¿no? Del comprador, ¿no? Cuando va a comprar, que se informa, que si luego compara, da igual, ¿no? Realmente detrás de cada tráfico, de cada visita orgánica que tenemos, hay una keyword, ¿vale? Que luego nosotros queremos agruparla mentalmente y llamarlos intención de búsqueda, ok, pero si, digamos, granulamos un poco más nuestra mente, ¿no? Y hacemos zoom dentro de esa intención de búsqueda, veremos distintos grupos de keywords, ¿no? Y si hacemos zoom dentro de esos grupos de keywords, veremos cada keyword, ¿no?
Y bueno, pues igual no hay que trabajar a nivel de cada keyword, no tienes que trabajar coches de segunda mano, coche de segunda mano, plural, singular. Eso, digamos que puedes trabajarlo, pero seguramente no sea rentable el esfuerzo que pongas ahí. Pero igual sí que tienes que trabajar segunda mano y ocasión, ¿vale? Google cada vez es mejor en esto, pero bueno, hay muchísimas términos de búsqueda, digamos, que no son tan sinónimos, ¿no? Y que los tienes que trabajar, ¿no? Como keyword. Vale que no vayas keyword a keyword, pero mínimo grupo de keywords a grupo de keywords, ¿no? Que distintos grupos de keywords pueden llevar a una misma intención de búsqueda. Podríamos decir que, digamos, uno de los objetivos primarios de este proceso que ahora vamos a ver más en detalle, podría ser ver los datos agrupados justamente por grupo de keywords, y además permite priorizar esos diferentes grupos entre sí y dentro de ese grupo priorizar las palabras clave para ver cuál nos conviene más o cuál nos conviene menos. Digamos que hacemos grupos de keywords o palabras clave de búsqueda que significan lo mismo, ¿vale? Lo mismo me vale TV barata, ¿vale? Que Smart TV igual ya es una característica, pero que televisor barato, que tele barata, ¿vale? Esos tres términos, TV, tele y televisor, es lo mismo, ¿vale? Y depende, pues igual en qué zona o en qué país se busca de una manera u otra, o está más habituado a una u a otra, pero cualquiera de las tres, digamos que significan lo mismo, ¿no? Eso es lo que quiero agrupar, ¿no? Es TV barata, televisor barata, TV barato, ¿vale? Y otra puede ser televisor 55 pulgadas, TV 55 pulgadas, ¿vale? Son, digamos que televisor 55 pulgadas sería un grupo de keywords donde podemos meter ahí televisor 55 pulgadas, tele 55 pulgadas, TV 55 pulgadas, pero otro grupo de keywords podría ser televisor 27 pulgadas, ¿no? Por ejemplo, eso podría ser perfectamente otro grupo de keywords con otra intención de búsqueda, digamos, pero esos términos que hacen referencia al televisor de 55 pulgadas pueden variar mucho, ¿no? Tanto con sinónimos como plurales, singulares y el orden de las palabras. Parece que no, pero si analizas, ¿no? En un set que tenga algo de tráfico, digamos, estas variaciones, jamás te imaginarías la de palabras únicas que hay, simplemente alternando un poco el orden, el plural, el singular y demás, ¿no? La gente, ya lo sabemos, ¿no? Que digamos, buscamos cada uno a nuestra manera, ¿no? Y con una originalidad, llamémoslo así, pero es que se da muchísimo. Y por eso es importante, yo creo, el agrupar estos términos que son idénticos en cuanto a su significado para ver los datos agrupados, ¿no? Tanto la suma de todos esos términos que hacen el grupo, ¿vale? Y así comparas grupo con grupo, pues televisión de 55 pulgadas, con todos sus términos dentro, tenemos tantos clics en tanta posición, etc., con estas URLs. Televisor de 80 pulgadas, pues tenemos estos otros, ¿no? Términos de búsqueda con esta posición, ¿no? Tenemos que mejorarla, lo que sea. Y digamos que es importante porque estás agrupando muchos términos que significan lo mismo, con lo cual lo que es la percepción al mirar los datos es mucho más concreta y real. Y dentro del propio grupo de keywords también pues, puedes ordenar por clics, por impresiones, cuál es el más habitual y cuál es el que más usan los usuarios en cada contexto, ¿no? Acá, en el proceso este que definiste, teníamos los siguientes pasos: tokenización, normalización, lematización y steaming, agrupación por términos de búsqueda y el procesamiento de datos con tabla dinámica. Repasemos un poquito estos pasos. ¿Qué sería la tokenización? Bueno, lo voy a explicar en modo simple, como yo lo entiendo, ¿vale? Porque digamos que para esto hay gente que hace carreras, ¿no? Simplemente para la tokenización o para lo que sea. Y eso, ¿no? Pues mi experiencia es pequeña, ¿no? En esto. Pero bueno, la tokenización, simplificando mucho, ¿vale? Tienes una frase y divides esa frase en palabras.
¿vale? Por ejemplo, ¿cuál es el horario del Corte Inglés en La Coruña? ¿Vale? Que es un ejemplo que ponía. ¿Cuál es el horario del Corte Inglés en La Coruña? Si lo queremos, digamos, tokenizar, lo que vamos a hacer es dividir cada por espacios, digamos, y te quedas con cada palabra y creas una lista de palabras, ¿no? En programación. Al final, en vez de tener una frase entera, la dividimos en palabras. Eso es la tokenización, ¿vale? Por simplificar, porque realmente es un poco lo que se hace. Luego estaría la normalización. Acá sí que, perdón, ¿Vale? si Que querés es, agregar las herramientas que usás en cada caso, lo puedes ir mencionando. pues, uso, por ejemplo, en el ejemplo hoy en el tutorial, bueno, el tutorial que tengo en la web, ahí usé Python, ¿vale? Para esto, pero, por ejemplo, ahora hago mucho con SQL, ¿vale? SQL es algo que todo SEO, todo marketing debería aprender, porque es fácil y porque te da unas ventajas y una capacidad de procesar y de calcular enorme, ¿no? Y está muy infravalorado. O sea, menos Python y más SQL, porque muchas veces es mucho más útil, no solo para el SEO, sino para cualquier casi otra disciplina de marketing, ¿no? Es el día a día de cualquier data science, seguro, y los que no somos data science siempre estamos con Python, Python, ¿no? Y realmente, si no sabes programar, no sabes SQL y no tal, empieza por SQL, que es mucho más fácil, y tendrás. Entonces yo, esto por ejemplo lo hago con SQL, ¿vale? Simplemente poder reemplazar, ahí depende qué base de datos uses, pues tienen sus librerías ya de normalización o vas aplicándolo tú, ¿no? Digamos que eliminando los puntos, eliminando las tildes, ¿no? Y sustituyéndola, pues, camión con tilde en la O, pues le quitas la tilde, ¿no? Para que, digamos que haya coincidencia luego y no tengas que estar buscando sus posibles alternativas, ¿no? Y digamos, pues que la normalización es pasarlo todo a minúsculas, ¿vale? Para que luego cuando compares una frase con otra, una cadena con otra, un texto con otro, estén lo más normalizados. Lo más normalizados quiere decir lo más estándares posible, ¿no? Es decir, todo en minúsculas, sin acentos, sin exclamaciones, ni interrogantes, ni guiones, ni tal. Y digamos que así vas a tener mucho más coincidencias, ¿no? Que si dejas todos estos... Claro, evitar que la misma palabra tenga variaciones, ¿no? Eso es, ¿no? Porque si le pones una exclamación de yo para ser feliz quiero un camión y le pones una exclamación al final, ¿vale? Si camión con la exclamación al final podría ser como una palabra y si luego vas a decir, oye, ¿cuántas palabras tengo que acaben en camión? Pues esa igual ya no te entraría, ¿no? En tu regla, ¿no? ¿Por qué? Porque acaba en una exclamación. Entonces, digamos que es limpiar un poco todo esto. Hay casos en los que igual no quieres limpiarlo, ¿vale? Porque quieres que permanezca, ¿no? Ese signo de exclamación y diferenciar por lo que sea, ¿vale? O sea, hay casos y casos, pero lo normal es minúsculas, quitas tildes, quitas caracteres extraños, etc., para intentar dejarlo lo más parecido posible. Bien. La siguiente, esta es más complicada. Lematización y steaming. Bueno, no es muy difícil, ¿vale? Digamos que empecemos con el steaming, es coger la raíz de las palabras, ¿vale? La raíz de las palabras, pues por ejemplo, me lo voy a inventar, pero correr, ¿vale? Pues puede ser cor con dos R's, ¿no? En castellano, ¿vale? ¿Por qué? Porque con esa raíz, cor, ¿vale? Y hacemos correr, corra, corro, corres, ¿vale? Etc. Y digamos que conjugas todo el verbo, digamos que es la parte más pequeña que agrupa a todas sus variaciones. No sé cómo se dirá lingüísticamente, ¿vale? Pero para ponernos el ejemplo es esto, ¿no? Es, digamos, quedarnos con la palabra raíz o la que unifica, ¿no? Si es un verbo, pues con la que luego puedes conjugar todo el verbo, todos los tiempos. Y por ejemplo, pues
Si dijeras bailar, pues seguramente sea bail, ¿no? Y acabe en L. ¿Por qué? Porque puede ser baile, bailar, bailado, bailando, ¿vale? Entonces, digamos que estas son librerías. En Python también tenemos distintas, cada vez hay más librerías. Entonces, por poner alguna, pues tenemos la de, ¿cómo se llamaba? Steam, es que están en inglés y, ¿cómo se llamaba? Pues no lo voy a poder dar, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero vamos, Está bien. digamos que es una librería que en 2 filas te la has descargado, creo que es de Spicy, que es otra librería, ¿no? Y bueno, en estas cosas también lo suyo es, si ya controlas un poco, sabes perfectamente de qué te estoy hablando, no te hace falta más. Y si no lo controlas un poco, no te cortes, te da igual que te lo diga correctamente ahora o no, que no te vas a acordar. Y lo que vas a hacer al final es copiar, pegar y probar, ¿no? Y animo a todo el mundo a que lo haga, ¿vale? Por ejemplo, en mi artículo puedes hacerlo, pero hay muchísimos ejemplos sobre esto y no os cortéis en cuanto a tema de tratar texto y de jugar con él y de aplicarles librerías de estas Python, copiar, pegar y ejecutar, pase lo que pase, porque te vas a dar cuenta fácilmente si está bien o está mal, necesitas mejorar en algo, porque el texto, a no ser que sea otro idioma, lo entendemos perfectamente, ¿no? Y tú sabes si la frase está bien hecha, si esta keyword significa lo mismo que esta y te lo está haciendo bien, ¿vale? Tu sentido común es capaz de validar que lo que estás haciendo está bien. No es como cuando usas data science, ¿no? O cálculos estadísticos para calcular el CTR de la posición no sé qué, ¿no? El CTR de la palabra clave. Ojo, porque ahí ya estamos entrando en análisis numéricos y eso se complica muchísimo más en cuanto a que hay que tener muchos más conocimientos para saber lo que estás haciendo, ¿vale? Si tú quieres aplicar una regresión lineal, que es la más básica de todos, ¿no? Es la típica línea recta que marca una tendencia, ¿no? Por ejemplo, un forecast puede ser bueno, no con una lineal, pero digamos que la típica recta, que es la más sencilla de todas, pero es que eso lo puedes usar solo si tus datos están normalizados y si tienen están distribuidos de una manera normal, ¿no? Y la derivada al final converge en no sé qué. O sea, todo esto en cuanto a numérico es imprescindible. O sea, hay que saber muy bien, primero, qué tipo de datos estás tratando, qué tipo de problemas estás tratando, ¿no? Si son datos continuos, categóricos, si puedes aplicar una función continua o no, porque numéricamente puedes parecer que te sale bien y estás haciendo algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Realmente numéricamente. Pero con el texto, no. Con el texto lo entendemos y sabemos que eso está bien porque lo entendemos, ¿no? No tenemos que tener una carrera de matemáticas para poder aplicarlo con seguridad. Podemos aplicarlo y ver si es correcto o no y digamos que quitaría el miedo a cualquiera a probar, porque hoy en día y cada vez más esto de hacer este tipo de cosas es copiar, pegar, cambiar un poco, copiar, pegar, cambiar un poco y probar. O sea, no hace falta tener unos super conocimientos en Python. Y tranquilo que en cuanto le veas un poco el uso y lo vayas usando, irás pillándolo. Pero no hay que pegar un super tutorial en Python para copia, pega y ejecuta, sin miedo, ¿no? Y el tutorial que veas que parece bueno, hazlo, pero síguelo, hazlo y luego intenta llevarlo a tu propio caso. Entonces, digamos que en lo que es la obtención de raíces, yo uso, creo que era de Spicy, una librería de Python, ¿vale? Que simplemente le vas pasando las palabras después de haberlas normalizado y haberlas tokenizado, se las pasas, ¿no? a otra función, toda tu lista de palabras, y ya te la va a devolver, digamos, la raíz de esa palabra, ¿no? Y digamos que vas obteniendo por cada keyword que tienes su raíz. Y luego lo único que tienes que hacer es agrupar las que tienen la misma raíz, ¿no? Y hacer tu cuenta. Eso sería la raíz. La lematización es diferente, ¿vale? La lematización es coger el lexema de la palabra. ¿Qué es el lexema? El lexema es la palabra que le da la palabra, pero con significado, ¿no? No sé si me voy a explicar bien. Su Digamos que contexto, digamos. eso es, ¿no? Un poco las raíces
la raíz va a ser la misma para la palabra esté al principio de la oración, después, donde sea, siempre va a ser la misma. En cambio, el lexema, digamos que dependiendo si esa palabra es un verbo, si es un complemento, si es un nombre o un adverbio, dependiendo que sea, ¿vale? Va a utilizarla como lexema de una manera o de otra, ¿no? El lexema de vamos a bailar, ¿vale? De bailar, no va a ser el mismo de este baile me encantó, ¿vale? Posiblemente el lexema de este baile me encantó sea diferente porque hace referencia a baile y el otro es un verbo, bailar, ¿no? Digamos que no sé si es sustantivo y el otro es un verbo, digamos que lo tiene en cuenta el lexema. Entonces, es bueno, es mejor, digamos, para entender de qué habla una frase, un texto, ¿no? Porque tiene en cuenta dónde está cada palabra y qué función tiene para decirte, para sacar, ¿no? Digamos, el significado de esa frase o de esa palabra. Pero en nuestro caso es peor. ¿Por qué? Porque primero, para los lexemas vemos, ¿no? que tiene en cuenta si es pronombre, si es adjetivo, si es tal, y se basa en la gramática, ¿no? Y sobre todo también en la semántica, pero en la gramática, ¿no? En cómo esté puesto en la oración. Los usuarios que buscan en ShareCon, los datos que tenemos de Share Console o de nuestras propias búsquedas o lo que sea, la gramática no existe, ¿no? En los buscadores, ¿no? En los usuarios. O sea, los usuarios le pegan patadas al diccionario cada tres palabras o cada tres letras, ¿no? Y es que a veces ni adrede la respetan, ¿no? En vez de poner ¿qué debo mirar para comprar un coche? La mejor manera es consejos, comprar coche, ¿no? O comprar coche, consejos. Ojo, ¿no? Ahí ya el lexema se te está rompiendo, ¿no? Porque te va a diferenciar una de la otra cuando realmente no deberíamos diferenciarla, ¿no? Porque es lo mismo comprar coches consejo que consejos para comprar coche, ¿vale? Pero el lexema sí te va a diferenciar de cómo está una u otra palabra, con lo cual no va a cumplir la función que queremos, que es agrupar las que significan lo mismo. En este caso, significan lo mismo. Puede venir bien para otras muchas cosas, como son resúmenes o como pueden ser otro tipo de significado de frase, ¿no? Pero digamos que para la agrupación de términos en este sentido no es válido. Es mejor sacar las raíces o el steaming, que digamos además que es mucho más sencillo, computa mucho más fácil y a veces lo más sencillo es lo mejor. Entonces, este punto es importante. O sea, para tener en cuenta en el proceso, nosotros deberíamos hacerlo por steaming y no por lematización. Eso es, ¿vale? Ponía algún ejemplo como pisos de alquiler en San Sebastián, creo que era, ¿vale? Y depende cómo le diera la palabra, me salía pues piso San Sebastián, piso Santo Bastián, ¿vale? Y ya empezaba a irse de la olla, ¿no? Empezaba ya claro, porque los lexemas pueden tener sinónimos, ¿no? Que significan lo mismo y también están preparados para eso. Digamos que te empieza a cambiar la frase y no funciona igual de bien. Entonces, para hacer lo que queremos, es mucho mejor usar lo que son las raíces que los lexemas, ¿no? Que los lexemas al final es, digámoslo así, es mucho más cercano a intentar comprender la consulta como lo hace Google, ¿no? El comprender la consulta y la búsqueda de una manera mucho más de comprensión del lenguaje. Pero en nuestro caso no queremos comprender mucho el lenguaje porque los datos que tenemos no son coherentes ni con gramática ni con nada, ¿no? Y realmente si intentamos meter reglas súper curradas, súper trabajadas sobre gramática, sobre textos y demás, depende de qué tratemos, pero si tratamos búsquedas de usuarios, ojo, ¿no? Porque eso no cumple ninguna regla. Ya, aunque cada uno busca de su manera, encima la gente busca adrede de tal manera, ¿no? Pues eso, comprar coche, consejo, comprar coche, mejores consejos, ¿vale? La gente busca mal a propósito. Sí, tal cual, ¿no? Y muchas veces, pues, eso, realmente ya te estaría fastidiando los lexemas, ¿no? Y Claro. entonces, por eso uso lo que es el steaming, que además es más sencillo y más fácil para tu computadora.
Bien. Y después tenemos la agrupación de términos. ¿Eso cómo lo hacemos? La agrupación de términos, digamos que tú tienes, pongamos como un Excel, ¿no? En una tabla, tú tienes la keyword original, ¿vale? Comprar un televisor, ¿vale? Y tienes la keyword comprar un televisor con, imagínate, 10 clics en la posición uno, ¿vale? Y tienes otra palabra clave que es comprar un TV, ¿vale? Ya tenemos, ¿no? Dos filas en nuestra tabla, una es comprar televisor, la otra comprar TV. ¿Qué vamos a hacer? Obtenemos la raíz de cada una, que en ambas van a ser iguales, va a ser comp, el un, ¿no? Porque se omite, ¿vale? Digamos que al normalizar, ¿verdad? Se me olvidó decir, al normalizar, eliminamos las palabras de 2 y 3 caracteres porque suelen ser artículos y cosas así que no indican nada, no nos dan ningún significado, como el, la, etc., ¿vale? Pero aquí sería, al final nos quedaríamos con una raíz que sería comp televisor, ¿no? No me lo invento, ¿vale? ¿Qué pasa en este caso? En este caso, la raíz de TV va a ser TV. Es más, como no la meta en un diccionario, mi algoritmo anterior la va a eliminar porque solo tiene 2 letras. Entonces es muy importante tener un diccionario que se llama diccionario, donde tú digas, a ver, todas las que, por mis reglas que antes hemos dicho, puntuaciones, que solo tengan 2 letras, que sean las iniciales, no sé cómo se llama, ¿no? Cuando son las iniciales de algo, pues comisiones sobre las CCOO, ¿no? Cosas así. Digamos que lo suyo es tener un diccionario para que vayas añadiendo en él todos estos sinónimos, ¿no? Digamos que TV es lo mismo que televisor, ¿vale? Y así, cuando me toque sacar la raíz de televisor o de TV, ¿vale? Yo ya la haya pasado por mi diccionario y allá donde pone TV voy a poner televisor, ¿vale? Y ya está. Entonces, digamos que así me quito todos los TV que tenía por ahí y ahora ya pone todos televisor, ¿vale? Pues esto es algo que no hay manera de hacerlo más que haciéndolo. O sea, vas haciendo y vas descubriendo esos datos de, ahí va, mira, se me estaba escapando porque era de 2 palabras, ¿no? Imagínate que estamos hablando de móviles, Xiaomi Mi GT, ¿vale? Pues tanto el Mi como el GT lo eliminarías, ¿no? Pues deberás añadirla a tu diccionario para que, oye, si está en el diccionario no las elimines, ok, y si está en el diccionario las reemplazas, ¿vale? Todas las que sean, por ejemplo, números muy simples. Por ejemplo, imagínate que estás cogiendo el Audi A3, ¿vale? Pues ese A3, si estás tratando con coches, vas a tener que añadirlo en diccionario, porque si no, cualquier algoritmo te lo va a omitir, ¿no? Como sin significado y encima corto por 2 letras. Entonces tendrás que meterlo en diccionario y pondrás, si es A3, no me lo omitas. Pero ¿qué pasa si en uno te pone A3 con letras, ¿no? A y un 3, ¿vale? ¿Cómo unificas eso? Este tipo de reglas, que son sustituir unas por otras para que se vayan igualando, hay muchas que las tienes que hacer a mano. Y hay otras que puedes usar diccionarios que ya hay hecho, ¿no? Como de sinónimos, y lo puedes hacer automáticamente, pero en todos los proyectos te toca remangarte y ir revisando y decir, ahí va, esta se me ha escapado, ahí va, esta se me ha escapado, esta se me escapa, ¿no? Y digamos que ir mejorándolo, ¿no? Y es un proceso bueno, pues no es difícil ni nada, pero realmente hay que hacerlo, ¿no? Porque si no, depende qué término estés manejando tu web, pues puede ser muy crítico, ¿no? Porque imagínate que estás hablando de móviles, mogollón de móviles te vienen con estas características. Pixel A3, Pixel 6A, ¿no? Pues todo eso o lo normalizas, estaría dentro de la normalización, pues los números los voy a pasar a letras o viceversa, ¿no? Si detecto más fácil, ¿no? Si detectas un 6 en número, lo pongo en letras 6, ¿vale? Y sustituyo, donde aparezca 6 en número, lo pongo en letras 6. Y así me aseguro que todas las apariciones de 6, sea de una manera o de otra, realmente van a unificarse. Para hacer esto, ¿qué herramientas tenemos? Una, te la digo yo, es Google Search Console, que lo necesitamos para exportar los datos. Otra,
Otra vos tenés acá la Punk Tool. Contaros un poco qué es y qué otras herramientas necesitamos para automatizar el proceso lo más que se pueda. Pues digamos que un poco depende, ¿no? O sea, si quieres sacar esta matriz de datos, digamos, necesitas los datos de Search Console, ¿vale? Para eso, pues eso puedes ir a mydomain.dev, ¿no? Y descargártelo de ahí, una web súper bonita y súper guay. Y digamos que ahí es gratuito todo y te puedes exportar todos los datos de Search Console. Y con eso, ¿vale? Digamos que teniendo todos los datos en bruto, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Yo ahora lo estoy haciendo con unas tecnologías nuevas que, que no me voy a poner aquí a contar, más que nada porque no va a valer de nada, pero realmente con Python hay miles de ejemplos, ¿vale? Para hacerlo y muy sencillo. Lo malo que depende a qué nivel vayas y si quieres automatizarlo en una gran empresa con muchos datos, ojo, ¿no? Porque está todo muy bien en el papel y todo se nos llena la boca. Hacemos esto de data science, machine learning, pero se nota que nadie le ha puesto esto en producción, ¿no? Porque cuando te pones en un site grande y le metes 1 millón de keywords, ¿sabes? Esto o le haces cosas buenas, o sea, cosas buenas de lo tuneas digamos, optimizas tu código o no va a acabar nunca, ¿no? Yo la primera vez que empecé, me acuerdo que empecé a analizar set de datos, ¿no? De Search Console y ponía, ¿no? Mi barra de progreso ponía 5 horas. Digo, bueno, me voy a la cama y mañana ya pues lo veo. Y al día siguiente me levanto y voy a 80 horas. Digo, o sea, esto va creciendo, o sea, va más rápido, ¿no? Se va a morir. Y al final, pues pregunté, copié, pegué, como os digo, y gracias a unos amigos, pues en vez de con pandas, que suele usar la gente, se hace con Dask, ¿no? Que hace un paralelo y digamos que lo que el otro no terminaban, pandas, pues lo hacían 45 minutos. Pero bueno, hay maneras de hacerlo seguramente más rápido. Yo, por ejemplo, hay bases de datos también que te lo pueden sacar, ¿no? Incluso esta lematización o el steaming y que va al vuelo, ¿no? Y realmente, bueno, yo en breve pondré a disposición de todos y gratuito, pues, esta funcionalidad, ¿no? Para que cualquiera pueda agrupar los datos de su propio Search Console, exportárselos y que les quede ahí así. Pero aunque yo Mirá lo vaya a hacer, qué primicia que tenemos en Gestionando el SEO. Va a salir la sí, herramienta. a ver si saco un poco de tiempo y bueno, encima como a priori va a ser todo gratis, pues mira, si se cae todo y esto, pues lo siento y vuelvan mañana si quieren repetir, ¿no? Pero eso, bueno, a ver si saco un poco de tiempo y lo hago. Hay peligro de que casque por algún lado, porque al final, si masivamente empiezas a subir ahí todos los datos de Search Console de todo el mundo, pues son, sin exagerar, miles de millones de filas, ¿no? Y de datos. Pero bueno, estoy valiente, me atrevo a ello y supongo que no, espero que no me dé ningún problema. Y si lo da, como es gratis, pues ajo y agua. Está bien. Bueno, Lino, ya para ir cerrando y ya que mencionás esto, aprovecho también para agradecerte y tantos aportes que haces a la comunidad SEO, que lo haces de manera gratuita, que tanto nos sirven a todos. No sé si te quedó algo para agregar. Nada, muchas gracias a ti y nada, un placer. Para cualquier cosa que tengáis alguna duda, pues me podéis preguntar. Como no os penséis que me están preguntando todo el rato, así que os contestaré. Aún no soy famoso, no creo que lo sea, o sea que podéis contestar o preguntar si tenéis alguna duda y os la intento resolver. Bueno, Lino, te mando un abrazo grande y estamos hablando. Vale, un saludo, hasta luego. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta charla con Lino. Todo un lujo nos hemos dado en Gestionando el SEO con este invitado. Ya saben que todas las notas del programa las pueden encontrar en guidomasei.com, donde pueden dejar sus comentarios. No olviden recomendar el podcast si les gustó en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube o la plataforma que elijan para escucharlo. Y nos volvemos a encontrar muy pronto en un nuevo episodio de Gestionando el SEO. Hasta luego.